Bueno, Muy buenos días, muy buenos días. Héctor. Mi nombre es Lilia Hernández. Lilia Hernández. Mucho gusto, Lilia. Me da mucho gusto saludarlo. Iguanas ranas. Y quisiera comentarle que en mi familia, lamentablemente, estamos de luto. Falleció mi papá. Él falleció el 30 de mayo. Disculpe. Él era muy ferviente admirador de su programa y me da referencia. Me gusta escuchar su programa. Y quisiera comentar de que falleció él, por si llegase alguien más a tener esos síntomas, pues tomen las medidas. Mire, no sé si recuerda que hace como 3 semanas, 4, tuvimos una ola de calor. Entonces él fue al centro a comprar unas cosas, regresó sudando y se tomó 2 vasos de agua helada, a lo que mi mamá le dijo que pues por qué hacía eso, que le podía hacer daño. Y bueno, pasó tiempo y después empezó con un dolor en el pecho. Esto fue el día, bueno, él falleció el 30, que fue un día miércoles, y el día martes fue cuando fue al centro y que se tomó el vaso de agua. Ese día por la noche empieza con sudoración, a lo que mi mamá piensa que es por el vaso de agua helada que se tomó. Al día siguiente estuvo normal, se le bajó la temperatura, pero le seguía el dolor en el pecho. Pero no era del lado del corazón. Bueno, no era cercano al corazón, era en el centro del pecho, casi arriba del esternón. Entonces, pues, se tomó un analgésico para el dolor y pues se le pasó el dolor. Y así él siguió con su vida normal, era una persona muy activa, le gustaba mucho ir a correr en las mañanas, pero él ponía su programa desde las 5 de la mañana. Mi mamá siempre lo regañaba porque la despertaba, pero así estaba, es más, hasta se arrullaba con su programa. A las 7 de la mañana él se iba a correr, regresaba, desayunaba y se ponía a trabajar. Él murió a la edad de 67 años, muy activo mi papá, muy trabajador. Él venía del estado de Michoacán. Y bueno, así pasó el día. Yo en la semana tenemos un grupo de WhatsApp con mis hermanos y por ello me entero que mi papá tiene reflujo. Porque también ese día en el centro se comió un plato de caldo de pescado que le gustaba mucho. Entonces pensamos que pues el caldo de pescado que comió pues le ocasionó el reflujo. Pero él diciendo, no, pues yo me siento bien. Yo del dolor en el pecho ya ni me da. Y como se fue a correr y siguió su vida normal, pues pensamos que pues había sido por el vaso de agua. Yo voy a verlo el domingo y lo veo muy pálido. Y es cuando mi mamá me dice, es que tu papá ha estado mal, se le ha estado bajando la presión porque no ha querido comer bien. Y ya me platicaron lo del caldo de pescado y lo anteriormente que ya le comenté. Entonces, como aparte de eso, pues no quería comer bien y él era diabético. Pues pensamos que había sido el caldo porque él decía que sentía como agruras y el domingo que yo lo vi, me dijo, es que a mí me regorgorean las tripas, así me dijo, me regorgorean las tripas. Digo, bueno, pues es que entonces el caldo de pescado a lo mejor ha de haber estado mal, ¿no? Y tenemos bueno, mi cuñada es médico. Le llamamos y le comentamos la situación de mi papá y nos dijo que le estuviéramos checando la presión porque se le bajaba. Entonces, el día lunes yo llamo temprano para preguntar cómo seguía mi papá y me dijo mamá que ya estaba comiendo y que dice ya incluso ya se fue pues
hacer sus labores. Y quedamos de vernos el lunes, pero no llegaron. Entonces, llamo nuevamente el martes y bueno, ellos tenían planeado ir esa semana a Michoacán, pero se suponía que lo iban a posponer para la siguiente semana. Resulta que yo llamo al día siguiente y ya estaban en Michoacán. Entonces, yo nada más lo que le dije a mi hermano, pues no quedaron de ir la siguiente semana y mi papá todavía se está reponiendo. ¿Cómo es posible que anden por allá? No, dice, pues es que él nos dijo que ya se sentía bien y que quería continuar con lo que tenía pendiente en Michoacán. Pues le dio un infarto al miocardio. Estaban ellos a punto de salir para acá, de Michoacán para acá. A Dios gracias no le dio en el camino, porque pues venía mi hermano y mi mamá y le hubiera provocado pues otro tipo de situación. Dios quiso que fuera unos minutos antes de salir. Es más, dice mi hermano que se puso a platicar muchísimo con una de mis tías, aun cuando ya estaban cargadas las maletas, se puso a platicar muchísimo con una de mis tías. Dice, es más, así como que que ella ni quería platicar con él, y mi papá insistía en seguir platicando, dice. Si no ha sido por esa plática, a mi papá le pega el infarto en el camino. Dice, y hubiera sucedido pues otro tipo de situación. Héctor, le comento esto porque, pues, los síntomas que mi papá tuvo eran de un infarto en proceso. Y yo lo platico porque, vaya, los síntomas que uno cree de un infarto, o al menos así yo lo he entendido, es que te empieza un dolor en el brazo izquierdo y se te empieza a adormecer el brazo izquierdo. Mi papá tuvo otro tipo de síntomas. Mi papá, lo que pensamos que era un reflujo, y que él se murió pensando que era un reflujo, eran principios de un infarto al miocardio. A ver, entonces, ¿qué características, Lilia? Mire, él tuvo reflujo, Sí. tuvo sudoración, pero una semana antes. Ajá. Entonces nosotros lo atribuíamos a que era el pescado que se había comido, porque pues también algo tuvo que ver el caldo de pescado, porque él decía que sentía malestar en su estómago. Entonces fueron dos cosas a la vez. Y el agua. Y el agua. Entonces, por ese lado, pues nosotros nos confundimos. Incluso mi papá también decía, es que a lo mejor el caldo de pescado me ha de haber hecho daño, o ha de haber estado mal, como digo que fue en la semana de la ola de calor, que a lo mejor el caldo de pescado le había hecho daño, porque también no quería comer. Pues habrá que tomar en cuenta todos esos detalles, Lilia, para todas las personas y familias que nos están escuchando. Y sobre todo, si son diabéticas. Mi papá era diabético y se controlaba mucho el azúcar. Él duró más de 20 años con azúcar, pero hacía mucho ejercicio y controlaba mucho lo que comía. Y el dolor en el pecho que le dio no era cargado hacia la izquierda, era prácticamente en el centro del pecho, arribita del diafragma. Dicen que es un reflejo. Exacto, pero no tuvo dolor de espalda. Le digo que sí presentó sudoración, pero el día que se tomó los vasos de agua fría. Por eso mi mamá atribuyó a que era por el vaso de agua fría que se había tomado. Bueno, pues le agradecemos mucho, Lilia, que describa ese tipo de problema para advertir a quienes están cerca que lo tomen con más atención. Exactamente, y sobre todo, como le comento, las personas hipertensas y que ya tengan una edad avanzada. Mi papá tenía 67 años. 6-7. 6-7, sí. ¿Alguna otra cosa, Lilia? Pues sí, si me pudieran complacer con su canción favorita. A él le gustaba mucho la canción de Efigenio, el sombrerudo, que cantaba Pedro Infante. ¿Cuál? Efigenio, el sombrerudo. Ah, bueno. Con todo gusto, Lilia, sí, para recordar a su papacito. Sí, y mire, pues me dejó la herencia de escuchar su programa. Yo lo escucho también desde muy temprano. Y ahora lo voy a escuchar mucho más, claro que sí. Y mi papá nos dejó a todos ya grandes, casados. Somos 4 hijos.
Mi mamá pues está inconsolable, todavía está en Michoacán, llega el día de hoy, al rato nos vamos a reunir con ella y pues salió con él y regresa sin él. Le acompañamos, Lilia, en su luto. Y también abusando de su amabilidad, si le pudieran cantar las mañanitas a mi hijo, Julio Alberto, de 6 años, él cumple 6 años. ¿Julio Alberto? Julio Alberto Morales Hernández. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Para Julio Alberto Morales. Gracias. A sus órdenes. Buenos días. Para Lilia, que nos pidió ¿Qué le decías? Un sombrerudo. Vamos a recordarla, a ver si me acuerdo. ¿Qué? La chica electrónica. Vamos a recordarla, a ver si me acuerdo. recordarla. Dice la chica electrónica. Pongan orejas, señores, la historia que trae el aire. Una tragedia de amores que empezó con un desaire. Matilde de pila el nombre, por apodo la chapeada. Despreciaba los amores que Ifigenia le rogaba. Ifigenia era trojero, lo llamaban sombrerudo. En la cabeza llevaba su sombrero como embudo. Ay. Canija la chapeada. Así le decían a Matilde. Matilde, mujer coqueta, en un baile que hubo un día. Preparó una jugarreta que el sombrerudo perdía. Fingió que estaba tomada junto al capitán Quirino, aquí en la espalda guardaba el Charrascas, su sobrino. El capitán la abrazaba cuando Ifigenia llegó. Se agarraron a balazos y el sombrerudo cayó. Y Matilde la chapeada nomás se carcajeó. Cuando el pobre agonizaba, el Charrascas la arrastró. De ese hombre ya nada queda, su tumba está en el potrero. Arriba en la cruz colgado, solo quedó su sombrero. ¿De
quién es Electrónica? Ay, pues esta canción, mira, te voy a decir, es de Severo Mirón. Serrano. Sí, iba a decir Serrano Mirón, no, Severo Mirón. Ponte los lentes. No, sí, es que porque me estaba abriendo, pero sí es de Severo Mirón. Del mismo que compuso la de La huella de tus besos. Y hay otra, como un perro también es de él. Wow. Bueno, pues ya. Yo la verdad esta canción nada más la había oído en una película de Pedro, pero no, nunca la había ¿Qué película cantado. la canta? Cuidado con el amor. Corrido grabado en 1953. Tenía una serie, Platícame un libro. Severo, sí, increíble. Y luego, como era patrocinio oficial, le imprimían y regalaban en algunas instituciones populares las hojas. Platícame un libro. Duró mucho tiempo y murió trágicamente por enamorado. ¿Sí? ¿No recuerdan? No, platícanos. Hoy era muy coqueto. Y siempre que se encontraba una chica guapa que tuviera aspiraciones, como que la trataba de impulsar y nos presentó a varias. Sí, con que les diéramos la oportunidad y pues sí. Y una de ellas tenía un novio muy celoso y él la invitó a su casa y el novio se metió sin que los enamorados se dieran cuenta, o tal vez ella sí, ¿no? A puñaladas lo mató. Severo Mirón, no era su nombre ese, era su seudónimo y lo usaba como referencia a sus composiciones. La que fue más famosa fue Como un perro. Como un perro. La cantaba Chelo Silva. Chelo. Sí, Chelo la cantaba. Sí. María Y Victoria. luego, María Victoria. también. María Victoria. Y Paquita. Sí. Paquita, la del barrio. Y así falleció. Era un hombre, pues, soltero, vivía solo, había tenido familia, pero determinó vivir solo y no faltaba al club de periodistas. Era asiduo. Ahí lo encontrabas tú siempre. Pasábamos y estaba en la puerta o dentro, pero hacía gala de su influencia, de conocer a todo el mundo y de recomendar a chamaconas así de muy buen ver, y así perdió la vida. En Iztapalapa, María Casares Gómez, de 77 Casas. años. Cázares. Gracias. Como los chicharrones. Bien. Cázares Gómez, de 77 años. A mí ya me han dado 2 infartos. Y es cierto, uno empieza con dolor de brazo con varios días de antelación. En mi caso fueron 15 días antes. El primer infarto me dio a los 68 años y el segundo un año después.